Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2025. Estos diálogos están propiciados con el apoyo técnico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos transitando la sexta temporada. Fíjense, la sexta temporada. Y estamos en la entrevista 59. Hoy es un 7 de abril del 2025 y es una entrevista en vivo, son las 15 horas en la Argentina. El entrevistado se llama Raúl de la Torre y el tema es coyuntura y perspectiva de la economía argentina. Raúl. ¿Cómo te va, Carlos? Qué bueno que viniste, bueno, muchas gracias. El gusto es mío por estar en esta casa, por estar invitado por vos, nada menos, bueno, en este espacio. Bueno, Raúl, sí. ¿te puedo decir Rulo o no? Sí, no, obviamente. ¿no? Está todo bien. Es que siempre te dije Rulo, entonces, bueno. Rulo es licenciado en Economía Política de la UBA en 1984. Es periodista especializado en economía desde 1978. Después te sigo presentando. Bueno. Y vamos a la primera pregunta porque estamos cortos de tiempo, acá nos tienen ajustado de tiempo. Bueno, Rulo, ¿nos podría decir cómo caracterizás la actual coyuntura económica de la Argentina? Sí, sí. Bueno, una coyuntura muy problemática. Digamos, Argentina está, yo creo que ya está penetrando en una crisis económica, una crisis recesiva, producto del deterioro que ha sufrido el ingreso de la población en general. Viene de un proceso de inflación muy alto que dejó en condiciones de redistribución del ingreso a los sectores asalariados y en general a la clase trabajadora muy perjudicada, y esto provocó una caída muy grande del consumo. ¿Y eso cuándo empezó? ¿Lo podría fechar? O? Sí, en principio apenas asumió el gobierno de Javier Milei, hace una política primero de reestructurar de los precios relativos, que provocó una inflación muy grande junto con la devaluación a partir del mes de diciembre de 2023, primeros meses de 2024, y después lentamente se fueron recuperando los salarios sin alcanzar el punto anterior. Es decir, no se recuperaron totalmente con respecto al impacto inflacionario, es decir, que empezó de muy abajo, todo ese periodo estuvo con mucha diferencia con respecto a los precios, y después el proceso no llegó a igualar lo que habían subido los precios. La inflación siguió, no al ritmo anterior, pero todavía tenemos una inflación que está entre el 2 y 3% mensual. Cuando se conozcan los datos de marzo, que serán los próximos días, probablemente tengamos una inflación que fue superior a la de enero y febrero. Entonces hay un deterioro de la capacidad adquisitiva de la población que todavía sigue, y todavía, aunque a un ritmo menos violento que el que tuvo el año pasado, pero sigue ese deterioro. Y por otra parte, ya empezás a tener un impacto sobre el empleo, que tiene que ver con el ajuste de la cantidad de personal de las empresas, otras empresas chicas que cerraron, una sustitución de la producción nacional por importaciones, es decir, una sustitución al revés de lo que ha sido tradicionalmente las sustituciones de importaciones para crecer y sustituir lo que antes tenías que importar. Bueno, acá se da un proceso al revés. ¿Y por qué? Porque la política que se dio Milei desde el principio, como lo que llamaban el ancla antiinflacionaria, era sostener un ritmo de devaluación o de crecimiento del dólar después de esa violenta devaluación inicial, la frenó y la dejó primero en un 2% mensual. Eso fue por debajo del resto de los precios, hizo que el dólar se retrasara, y este año pasó al 1% mensual. Sin lograr que la inflación bajara a ese mismo nivel. Como te decía, se mantiene arriba del 2%. Entonces, Argentina se convirtió muy cara en dólares para los argentinos y para el que viene de afuera. Y a los que tuvieron posibilidad de hacer turismo este verano,
le era muy barato en relación a Argentina salir afuera. Entonces, y eso es una salida de dólares. Eso es una salida de dólares. O sea, turismo, digo, ¿no? Te limita el ingreso de dólares de los turistas extranjeros que dejaron de venir y significa una salida de dólares importante. Hay unas cifras que están indicando que durante el verano se llegó a una diferencia entre la salida y entrada de dólares por turismo de 1.500 millones de dólares por mes. Para la situación argentina eso es muy delicado. Argentina tiene una crisis, te decía, la crisis de recesión y además tenés una crisis de divisas, una necesidad de dólares que no están entrando y las distintas ventanas de salida del dólar están todas abiertas y todas saliendo. Me refiero a importaciones, me refiero al pago de deuda y a intereses y me refiero también a lo de turismo que decíamos recién, y la cuarta es la salida de los capitales financieros que empezaron a irse del país por una cuestión que tiene que ver con lo que llamamos acá la bicicleta financiera, el rendimiento que tienen las inversiones en pesos en Argentina que son muy altos. Ahora, esos dólares que se convierten en pesos para beneficiarse de la tasa de interés alta en Argentina, se tienen que ir antes que venga la devaluación para poder tener la ganancia en dólares, si no la pierden cuando se devalúa. Bueno, este proceso de fuga de divisas ya está iniciado, con lo cual es la gran preocupación del gobierno. Con lo cual tenemos, vos me decías la situación es de crisis productiva, recesión, crisis cambiaria o de divisas, con un problema muy serio de que te puede llegar a acercar a un momento que entres en una cesación de pago por falta de divisas, y un gobierno que hasta ahora se ancló en su propia política, no quiere salir de ahí, y esa que en Argentina podríamos decir, el único que no reconoce que estamos en crisis es el gobierno. Pavada de problema, ¿no? Porque tampoco va a haber respuestas y por ahora lo único que se está planteando es un pedido al Fondo Monetario Internacional de un crédito que en esta situación crítica parecería ser la única soga de la que se agarra el gobierno para tratar de salir de esta situación. Rulo es editor de economía del diario Página 12, sí. Es un diario muy reconocido en la Argentina. Es columnista en Siempre Soy, es un programa con Daniel Tonietti en Radio AM 530, Radio de las Madres. Es director del portal de noticias motoeconómico.com.ar, especializado en economía, trabajo y producción. Integra un foro muy importante que es el Foro de Economía y Trabajo, donde es un encuentro de profesionales en economía y también está formado por organizaciones sindicales, sociales y pymes para la elaboración de propuestas económicas y análisis de coyuntura. Anteriormente, hace unos años, trabajó en diversos medios gráficos. Podríamos señalar el diario La Razón, La Voz, Agencia DIN y revistas especializadas. Dictó varios seminarios sobre democratización de medios en las universidades de Córdoba, Río Cuarto, Salta, La Plata, Buenos Aires y otros. Vamos a la segunda pregunta. Sí, sí. Me hiciste acordar cosas que yo me había olvidado, con ese currículum. Pero sí. Bueno, también canta tango ya. También, eso no te olvidaste, eso es más actual. Eso es más actual. Bueno, ¿cuáles son los principales factores que explican la actual coyuntura económica? A ver, yo te diría... antes lo llamamos en la previa, tuvimos una pequeña charla y decía, tiempos difíciles para Argentina. Tiempos difíciles tendríamos que haber nombrado... Claro, porque hay algunos ligados a la situación histórica de Argentina, por ejemplo, el tema del endeudamiento, y otros que son más coyunturales. Evidentemente, Argentina... Hacíamos la cuenta justamente con algunos colegas en las últimas horas, la cantidad de años que viene inmerso en una crisis de la cual no puede salir. Y yo diría que más o menos desde 2014-2015, es decir, cuando empiezan los primeros ataques especulativos contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina tuvo 2 periodos como presidenta, entre 2007 y 2015, 2 periodos de 4 años, después de los 4 años de Néstor Kirchner, digamos, fueron de
de las últimas décadas, los años de mejor desempeño de Argentina económicamente, pero sobre el final del gobierno de Cristina empezaron los ataques legislativos que inician un proceso de crisis que da como resultado el gobierno de Macri en el año 2015, y a partir de ahí Argentina empezó a no encontrar el rumbo económicamente. Mucha dependencia de capitales extranjeros, una economía muy concentrada, que es uno de los factores, para mí es uno de los factores principales de la inflación, el tema de que haya tanta concentración y haya empresas que tienen tal control sobre el mercado que saben que si ahí no funciona la ley de mercado, porque si te aumenta el precio, no vas a consumir menos del producto que yo te vendo porque tengo el control del mercado. Lo que vas a hacer, vas a dejar de consumir otros productos u otros servicios para poder comprar lo que yo te vendo, que puede ser leche, puede ser... que son muy esenciales. Son muy esenciales. Es decir, antes de privarte de esto, te vas a privar de otras cosas. Entonces, yo como monopolio en este sector, siempre voy a estar en situación de ganancia. Te impongo los precios porque del recorte lo vas a hacer por otro lado y no lo que me consumís. Esto ha provocado en la Argentina situaciones abusivas en muchos sectores que son los que mantienen permanentemente estos saltos inflacionarios. Un ejemplo que está ligado a este otro problema de la dependencia externa es que cada vez que va a haber una devaluación, o se presume que va a haber una devaluación, seguramente tenés dos shocks inflacionarios. Uno anticipado de estas empresas que se anticipan sabiendo que va a venir la devaluación para ganar en precios relativos, y después cuando viene la devaluación también te vuelven a aumentar los precios porque aumentaron los costos. ¿No pueden comprar también para poder reponer lo que venden por si lo agarra una devaluación? ¿O eso claro, no es tan importante? Bueno, digamos, lo que te estoy explicando es el factor activo el que provoca la devaluación. Ahora, después eso genera una cadena de factores que van realimentando de la devaluación. Uno es lo que vos decís. Si hay un intermediario o alguien que utiliza como insumo lo que vende el monopolio, cuando le venga el aumento o cuando está vendiendo y sabe que le va a venir un aumento, es probable que aumente previamente los precios, pues si no, no va a tener capacidad de reponer el insumo que utilizó. Es decir, no vende en función del costo que tiene con el insumo que usó, sino vende con el costo del insumo que va a tener el que tiene que reponer. Entonces ahí se produce un proceso de aumentos sucesivos, que es lo que genera el fenómeno inflacionario. Si no, estaríamos hablando del aumento de un precio de una sola vez. Bueno, aumentaron todos los precios 30%, bueno, unos ganaron, otros perdieron y se vuelve a estabilizar. No sucede así. Por lo menos la experiencia argentina es que eso provoca un nuevo ciclo inflacionario, y el nuevo ciclo inflacionario provoca otro, por este fenómeno de que se va pasando de eslabón a eslabón el tema de la inflación. Por eso vos sabés que siempre tenemos una discusión grande a nivel de, inclusive académico en este punto, sobre cómo se analiza la inflación en Argentina. Los manuales habituales que te toman, por ejemplo, los de la economía monetarista, que dicen es un factor eminentemente y únicamente monetario. Es decir, si no hay pesos en circulación, si no hay moneda en circulación, la inflación se para. No es cierto. En la Argentina, por lo menos, no es cierto, porque la inflación igual se va generando por este proceso más allá de la emisión o no emisión de moneda. La experiencia terrible que tiene Argentina es que cuando se hizo este tipo de control monetario tampoco pararon la inflación. Al contrario, lo que provoca, sacás, por ejemplo, dinero del mercado vía cortar los créditos, que lo que va a hacer provocar una recesión. Alguien que no puede trabajar porque no consigue quien lo sostenga financieramente. Pero no vas o sea, primero vas a parar la economía y después quizás la inflación, que es un poco lo que pasa en este momento. Bajó la inflación, pero por una situación de recesión. ¿Bajó la inflación? Bajó el ritmo, no los precios, la inflación. Así, en vez de una inflación del 5 o 6% mensual, hoy es del 3%. Pero es bastante alta también. Por eso, pero en ese sentido te digo que bajó la inflación, pero seguimos en una economía inflacionaria, y las políticas de ajuste no resuelven. La política de ajuste, me refiero a la política de restricción de gasto público, de achicamiento del Estado y de la obra pública y demás, eso no resuelve la inflación. O sea, estamos viviendo un ajuste, una recesión que podríamos llamar depresión. Sí, si Argentina fuera simplemente inflatorio, sería interesantísimo, porque te pone bajo cuestionamiento todas las teorías habituales.
digamos, decir, mira, acá no funciona tal teoría, la ley de mercado, no funciona el tema de la... Claro, la teoría monetaria no está funcionando, entonces sería interesante para estudiarlo e investigarlo. El problema es que estamos adentro y estamos viviéndolo. Entonces las consecuencias son terribles y lo peor es que no estás viendo que se le esté planteando una salida. ¿Y cuáles son las salidas posibles que vos ves? No debe ser una, no. Las posibles, digo. Y, ¿no? a ver, te hablé del tema de la concentración económica. Evidentemente este es un factor que, mientras Argentina no lo resuelva, ahí tenés un fenómeno estructural que te distorsiona absolutamente todo el resto de la economía. Tenés una conducta en general de la clase empresaria de esto de la fuga de divisas. La fuga de divisas, alguna vez hablando con una persona muy importante que se dedicaba a esto, el responsable de un gran banco internacional que atendía, era el responsable en Argentina, o mejor dicho, del Cono Sur, para un gran banco internacional que lo que hacía era justamente armarte las estructuras para la fuga de divisas, es decir, tenés plata, querés fugarla, querés llevártela al país, bueno, hacemos así, te creo una cuenta en tal lado, ligado a un banco en tal otro, entonces pasamos por uno de esos paraísos fiscales para que tu nombre desaparezca y después te digo, ¿dónde la querés operar? ¿Desde acá? ¿Querés viajar a Uruguay? ¿Cómo querés llevarte la plata? ¿Tenés alguien en España que te pueda hacer las operaciones de allá? Te la armo como vos quieras. Es decir, esto es lo que hacía el servicio que prestaba esta persona y este banco. E inclusive te decía, mi target de clientes son de 20 millones de dólares para abajo. Si vos venís y querés fugar 15, te mando al banco de acá a la vuelta porque sos muy chico para mí. Fíjate de quién te puedo estar hablando. Y conversando, le digo, pero bueno, ¿quiénes eran tus clientes? Él me dice, vos sos capaz de hacer la lista de las 100 principales empresas del país, las 100 empresas que más venden, y las 200 familias más ricas. Y yo pensé en serio, digo, bueno, 100 empresas principales hay en algunos rankings de facturación, 200 familias más ricas, no sé si llegó a serla toda. Me dice, no, te digo eso porque los 300 eran clientes míos. Los 300. Es decir, como diciéndome, no hay empresa que no fugue, no hay familia rica que no fugue. Y eso son los que estaban en el rango de lo que esta persona atendía. Entonces, esto que es una costumbre argentina, también, ¿cómo la erradicás? Y bueno, con controles muy fuertes. ¿Y controles muy fuertes qué significa? Y tener un Estado fuerte con decisión política de controlar a los más poderosos, aunque se tengan que pelear con ellos. Entonces, ahí también necesitas un Estado suficientemente fuerte e independiente de estos sectores. Con apoyo político. Y con apoyo político para resistir lo que puede venir del otro lado, que obviamente va a ser presiones muy grandes. Y el tercer fenómeno que me parece importante, te hablé de concentración, de Estado fuerte, y el tercero que te creo fundamental, el tema de la deuda, salir de la dependencia de la deuda. Tenemos, por ejemplo, ya tenemos de la época de Mauricio Macri una deuda de 45.000 millones de dólares que ya para Argentina es impagable. Es impagable. Entonces, sinceramos eso y decimos que eso no se puede pagar, entonces hay que resolverlo de otra forma. ¿Cuál es el problema de tener esa deuda con el Fondo Monetario Internacional? Que te ata a las políticas del fondo mientras tengas la deuda. Es decir, el fondo te renegocia, te refinancia los vencimientos si respondes a los planes que ellos te ordenan. Es decir, planes de un achicamiento del Estado, que justamente lo que necesitas lo contrario para resolver lo que te está diciendo, de no intervención en la economía, que es lo contrario de lo que necesitamos hacer, y conseguir la mayor parte de reservas, pero priorizando el pago de la deuda, que justamente es lo que estamos diciendo que es lo contrario de lo que se debe hacer. Con revisiones trimestrales, cada 3 meses viene el fondo y te revise, a ver, ¿estás cumpliendo? No estás cumpliendo esto, cuidado que no vas a recibir más plata o vas a tener un problema de otro tipo. Bueno, este es el problema. Por eso en algún momento, año 2006, Néstor Kirchner, el presidente, tomó una decisión corajuda de decir, ¿cuánto le debo al Fondo Monetario? 9.000 millones de dólares. ¿Los tengo en las reservas? Los tengo. Le pago y que se vaya el fondo. ¿Vencían? No vencían. Tenía un plazo para pagarlo. No quiso los plazos. Quiso pagarle hasta la última moneda y que se vaya en ese momento. ¿Con qué idea? Con la idea de
de liberarse de eso. Ahora, años después, 10 años después, o 12 años después, vino Macri y tomó otra vez, 2018 vuelve a tomar deuda con el fondo y otra vez nos mete en ese lío del cual hoy estamos, me parece, lejos de salir, ¿no? Bueno, son cuestiones, son cuestiones desde el punto de vista económico que explican la crisis, pero evidentemente esta crisis tuvo un origen político porque alguien tomó esas decisiones y tiene una salida política, porque lo que vos recién acabas de acotar, un Estado fuerte necesita de respaldo político y una decisión política de hacerlo. Con lo cual siempre explico esto, ¿no? Que los economistas o la economía está para explicar el fenómeno, no para tomar las resoluciones. Porque, ¿viste? Cuando dicen que hablen los economistas, que son los que saben. No, los economistas son los que explican para que la gente decida con más conocimiento de lo que se está discutiendo y tome decisiones con más conocimiento. Porque mientras estemos en un sistema democrático, esto lo tenés que resolver con la voluntad popular. La voluntad popular, si está bien informada, seguramente va a resolver bien. Si no está informada, que es lo que nos pasa además, que está muy, muy engañada, con mucha mentira de por medio, y resuelve lo que le parece y pasa lo que nos está pasando en Argentina. Bueno, una pregunta personal. Sí. Así, ¿por qué te empezaste a dedicar al periodismo económico, que a mí me parece apasionante, ¿no? Pero Sí. ¿por qué decidiste empezar como economista, no? Sí, en principio, la secuencia. Yo en la secundaria empecé a tener materias de economía con un profesor que se llama Carlos Frade, que me inspiró mucho en esto, me hizo interesar por la economía. Yo ya salí de cuarto o quinto año de la secundaria con la decisión de dedicarme a la economía, de estudiar economía. Empecé a estudiar economía y eran los años de dictadura en Argentina. Yo sabía que lo que quería hacer era estudiar la macroeconomía y pensarla en sentido político, como te la estoy explicando ahora. Con lo cual no me imaginaba trabajando en una empresa. En un momento de dictadura no me imaginaba trabajando en el Estado, por lo menos no en ese momento. Y surge, en la Facultad de Ciencias Económicas, surge una propuesta que estaban buscando estudiantes de economía para una pequeña revista económica. Tuve la suerte que en ese momento estaba cursando con 3 compañeros míos que ya eran periodistas. Le pregunté a los 3 y los 3 me dijeron, es una buena revistita, se llamaba Gaceta Financiera, no existe más. Como escuelita de periodismo es un buen lugar. Me tomaron y ahí empecé. Y digamos que fue un amor a primera vista con el periodismo económico, porque era la forma que yo tenía de poder orientar mi carrera hacia algo que no me ligaba a una empresa, no me ligaba a un Estado, que en ese momento era un Estado autoritario y dictatorial, y me permitía el ejercicio del análisis económico y desarrollo. ¿Y a cantar tango cuando empezaste? No, a ver, escuchar tango me gustó siempre, desde chico. Mi papá era uruguayo, fanático de Julio Sosa, y yo lo que recuerdo, la radio, prendía en Radio Colonia y escuchando tangos y escuchando particularmente a Julio Sosa, era parte del clima de casa. Y después haber trabajado con Julio Nudler, recién hacía el repaso, La Razón, y Página 12, durante mis primeros años lo tuve a Julio Nudler de jefe. Julio Nudler era, aparte de un tipo en periodismo espectacular, un tipo de periodismo económico, lo mejor que he conocido, era un erudito en tango. Entonces teníamos muchas charlas sobre tango, y ahí me empecé a vincular con el tango desde otro lugar. Y siempre me gustó, como afición, cantar. Y bueno, después de la amistad con músicos y con cantores de tango me llevaron a que ellos mismos me indujeran a que no, tenés que estudiar, y después mi actual pareja también me empujó a decir, toma clase de tango para cantar, y empecé a tomar clase de tango, y bueno, y así. No te voy a preguntar qué te gusta más, ser periodista económico o cantante de tango. Seguramente las dos, pero sí, no creo que a esta altura lo que sí te puedo decir es que ya a esta altura siento que ninguna de las dos podría prescindir de la otra.
Bueno, viendo escenarios difíciles, Sí. según nos dice Rulo, en la economía damos por terminado. No sé si querés hacer algún comentario. Sí, sí, parece un último comentario Sí, con sí, respecto sí. a lo más reciente, que es lo que ha sucedido con Estados Unidos y el tema de los aranceles. Evidentemente lo que hizo Donald Trump es patear el tablero y nadie sabe cómo se pueden reordenar las piezas. Ahora, en ese movimiento que hay sobre el tablero, Argentina, en la posición que tiene de un gobierno que trata de desarmar el Estado, de desarticular el Estado y desarticuló todas las relaciones con los países que fueron aliados de Argentina, sobre todo de América Latina, me parece que nos agarra en la peor posición, en la peor situación, porque cuando deberíamos estar viendo cómo proteger a nuestra economía, cómo nos paramos frente a este nuevo mundo que se viene, e inclusive cómo podríamos aprovechar oportunidades que deberían ser aliados a otros países de la región y buscando no depender tanto de Estados Unidos, sino una relación equidistante entre Rusia, China, Estados Unidos, Europa, además, con una posición independiente. Argentina no está haciendo nada de eso, al contrario, está en una situación más dependiente de Estados Unidos y el Fondo Monetario, más débil para la negociación y más vulnerable frente a los ataques que puedan venir de otro lado, porque como esto afecta a todo el mundo, todo el resto del mundo va a buscar defenderse a sí mismo, y en esto Argentina puede llegar a tener una pérdida, un costo altísimo por esta situación. Es un tema muy preocupante que esto que esté pasando, que ya es malo, que esté pasando lo que pasa con esta política de Donald Trump. Encima nos encuentra en Argentina con el gobierno de Javier Milei, que lo último que está pensando es cómo proteger a los argentinos y a la estructura económica argentina de este terremoto que ha sucedido. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que yo aprendí muchas cosas, me sentí muy bien, espero que vos también. Sí, yo les agradezco el espacio porque no es común tener tanto espacio para conversar estas cosas que me parece son fundamentales, importantes. Bueno, Rulo, gracias de nuevo. Bueno, tuvimos una entrevista con Raúl de la Torre, que hace periodismo económico, en el marco del ciclo Diálogos Cercanos 2025, y se hizo con el apoyo técnico de la UNEQ TV y de Claxo TV. Muchas gracias. Buenas tardes.